Bienvenidos todos. Toca el turno de explicar la transformación bidimensional escalación, pero ahora sobre un punto central, un punto de control. Entonces, la fórmula que se necesita, la fórmula de escalamiento original es simplemente multiplicar por el factor de la escala en X y el factor de la escala en Y. Ahora, si se quiere trabajar sobre un punto de control, que en este ejemplo va a ser el centro del objeto que se quiere escalar, entonces vamos a agregar a nuestra fórmula de escalamiento un punto de control en X y un punto de control en Y. Se le va a llamar XC y YC. Entonces basta con sumar ese punto de control tanto en X como en Y, pero hay que compensarlo por cada uno de los puntos del objeto. Entonces, originalmente el punto en X se suma y también para compensarlo ya sobre el objeto, para que pueda ser sobre el centro de la figura, pues habrá que restarlo. Entonces, a cada punto de la figura habrá que restarle el punto que se sumó. Entonces, en este caso, pues aquí sería, a cada punto sería restarle XC y esta sería la fórmula de escalamiento. Si no se entiende la fórmula a cabalidad, digamos que como programadores no nos afecta mucho. Lo que tendríamos que hacer es, pues, aplicar esta fórmula. Entonces, ¿cómo queda esta fórmula en el programa? Antes de poder aplicar la fórmula, se tiene que definir el punto de control. En este caso va a ser el centro del objeto. Entonces, pues hay que calcular manualmente el centro del objeto. Entonces, el escalamiento en un punto central, pues a nivel usuario, pues no hay cambio. El escalamiento es igual en su parametrización. Se define un punto en X, se define un punto en Y se define el polígono que se quiere alterar y el número de puntos. La modificación se tiene que llevar a cabo dentro de la figura, dentro de la función escalar en el centro. Entonces ahí primero va a haber la llamada a una función que se va a llamar punto medio. Entonces punto medio va a servir para calcular el centro del objeto. Entonces se envía el número de puntos de la figura, la estructura de datos que contiene a los puntos y se van a devolver dos parámetros. Aquí sí hay un aspecto técnico previo a la función. En lenguaje C, por definición, las funciones solamente pueden devolver un parámetro. Entonces, para poder devolver más de un parámetro, en este caso la posición central en X y la posición central en Y, pues hay que devolverlas por referencia, como una dirección de memoria. Dicho de otra forma, lo que hagamos con el apuntador, con un apuntador a la variable X dentro de la función, pues le va a pegar a X, y lo que hagamos con el apuntador dentro de la figura, pues dentro de la función punto medio, pues le va a pegar a Y. De esta manera se puede decir que se están devolviendo dos parámetros, aunque en realidad no se están devolviendo parámetros, se está trabajando por referencia. Entonces, vamos una vez que se tenga el punto central de la figura, digamos, este proceso puede quedar transparente por el momento. Entonces, X y Y representan el centro de la figura. Bien, entonces ese valor en X y ese valor en Y son los que se aplican a la fórmula. Entonces, se suma el valor en X, se suma el valor en y por cada punto de la figura, como nos dice nuestra fórmula, habrá que compensarlo. Y después la multiplicación por la escala, que ya se había mencionado desde videos anteriores. Si queremos conocer a detalle lo que hace la función punto medio,
Bueno, pues no es más que un problema de menores y mayores. Entonces hay que inicializar una variable mayor en x con el primer punto en x. Hay que inicializar una variable mayor en y con el primer punto en y, y lo mismo para su contraparte menor. Entonces, en este caso, el primer punto del objeto es tanto el menor en x como el mayor, tanto en x para y. Y después se hace un ciclo, ¿no? Y simplemente se va buscando el menor y el mayor tanto para x como para y. El chiste es que al terminar este ciclo, pues en la variable mayor x tenemos al punto más grande en y en menor x, perdón, en mayor x tenemos al punto mayor en x y en menor x pues al menor. Y lo mismo pasa con la coordenada en y. Ahora, como se quiere devolver el punto central de la figura, como se quiere devolver el punto central, el punto medio, pues hay que aplicar una fórmula ahí para encontrar el centro de la figura. Entonces, tanto el punto mayor, menor en x generan como un cuadrito, ¿no? Entonces, lo que hace esta función, pues es simplemente, lo que hace esta fórmula es determinar el punto central en x y el punto central en y. ¿Y cómo se devuelven los parámetros? Bueno, pues se tienen que devolver por referencia. Entonces, asterisco XC es la desreferencia del tercer parámetro. Entonces, lo que hagamos con asterisco XC le pega a lo que se haya enviado como tercer parámetro. En este caso, X. Entonces, X representa el punto central de la figura en X y Y el punto central del objeto en Y. Esto como una especie de marco, ¿no? Entonces, aquí está. Asterisco YC es porque queremos alterar el cuarto parámetro. Esta es la forma o la estrategia que el lenguaje se utiliza para devolver, así entre comillas, devolver más de un parámetro. Si queremos verlo ya en directo sobre el programa, bien, pues aquí se tiene la estrella original. Está sobre el origen, vamos a trasladarla, vamos a aprovechar la función de traslación para mover todos los puntos y no hacerlo manualmente. Si no, cada uno de estos puntos tendríamos que modificarlos manualmente, entonces eso que lo hago pues trasladar. Claro, no vamos a imprimir los datos, solamente la traslación se lleva a cabo a nivel de datos. Se dibuja la estrella en la posición 100-100 y luego se duplica. Ahora, al duplicarla va a ser sobre el centro de la figura, no va a ser sobre el origen. Y después se hace un escalamiento a la mitad. Entonces vamos a ver el resultado. Entonces ahí está la estrella original, claro, con una traslación 100-100. Luego se hace un escalamiento al doble sobre el centro de la figura y luego se hace un escalamiento a la mitad. Entonces aquí se puede apreciar que el escalamiento se está llevando sobre el centro del objeto. Claro, visualmente se hizo el escalamiento a la mitad, aunque por programación se está haciendo a la 4, ¿no? Para compensar que ya se había escalado al doble. Entonces, de esta manera, aplicando la fórmula, pues así quedaría la implementación en el código de la fórmula mencionada.